Capítulo 31. El camino desde la Academia de la Torre Negra hasta la Torre Negra de la Magia fue largo, increíblemente largo para Ludwig, porque aunque siguió los pasos seguros de Van Dijk, sintió que cada paso que daba el hombre era un peso que se acumulaba en su mente, una presión tan grande que resultaba sofocante. Y justo cuando la torre quedó a la vista, el maestro de la torre habló. Ludwig, dijo. Sí, maestro, respondió Ludwig tímidamente. Van Dijk se volvió hacia Ludwig y le preguntó. ¿Por qué mataste a Thomas Bondel? Ludwig no pudo decírselo porque resultó ser la forma más óptima y rápida para que él pudiera encontrarse con Necros. Él lo buscó, vino hacia mí con los ojos gritando como si lo estuviera matando, respondió Ludwig. La paciencia es una buena virtud en un mago. ¿No podrías haberlo resuelto de forma normal? Escapar o llamar a un maestro habría apaciguado la situación al instante, dijo Van Dijk. La paciencia hacia los humanos es algo con lo que no estoy equipado, maestro Van Dijk, dijo Ludwig. Van Dijk sonrió. Me atrapaste, sigo olvidando que eres un monstruo, de todas formas, me alegro de que lo hayas matado, dijo Van Dijk mientras se daba la vuelta. Eso era extraño, pensó Ludwig, creía que Van Dijk lo regañaría por matar a un noble. Eso significa que no tienes miedo ni de la realeza ni de los nobles. Necesito a alguien así en el futuro, dijo mientras avanzaba instando a Ludwig a que lo siguiera. Verás, si realmente te hubieras asustado y no hubieras contraatacado, o si hubieras huido, o incluso hubieras gritado pidiendo ayuda, te habría descartado como mi discípulo en ese mismo momento. No necesito a aquellos que no pueden defenderse, o al menos intentar hacerlo. Hoy te enseñaré algo, personalmente, dijo mientras subía a la torre. Ludwig lo siguió, la torre parecía vacía como siempre. ¿En qué estás pensando? Preguntó Van Dijk. Esta torre es bastante grande, pero aquí no hay nada más que tu habitación, y dijo Ludwig. Oh, como todas las demás torres, están construidas usando la magia de la Torre Gris. Tiene templanza espacial. La torre es mucho más grande de lo que crees, Ludwig, pero solo cuando te gradúes podrás escudriñar sus secretos, dijo mientras continuaba subiendo. Cuando ambos entraron en la habitación de Van Dijk, este se volvió hacia Ludwig y le hizo una pregunta. Ludwig, ¿cuánto tiempo llevas en este mundo? Preguntó Van Dijk. Hoy es mi 5.º día, respondió Ludwig. Y supongo que en estos 5 días has conocido una buena cantidad de magia, y has leído muchos libros sobre teoría y propiedades mágicas e incluso sobre historia de la magia. Dime, ¿qué es lo más importante que debe tener un mago? Preguntó Van Dijk. Ludwig se frotó la barbilla mientras pensaba por un segundo. ¿Lo más importante? Bueno, el talento para la magia es obvio, pero eso es demasiado obvio, es una pregunta complicada. Tener mucho maná ayudaría a usar grandes hechizos, tener talentos te permitiría ascender en las filas de los magos y tener más círculos fácilmente, pero todo eso es condicional. La pregunta de Van Dijk es demasiado específica para que algo demasiado condicional sea una respuesta. Ludwig miró a Van Dijk a los ojos y dijo. Imaginación. Los labios de Van Dijk se torcieron en una sonrisa cruel que haría sangrar. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Preguntó. Ludwig señaló a Van Dijk. Tus llamas negras no son algo que cualquiera pueda aprender, son de creación propia. Lo que las convierte en una magia personal con mucho más peligro que cualquier cosa que haya visto. Incluso Thomas Bondel usó llamas con lo que pude ver para tener una mayor producción de maná que la tuya, pero tus llamas quemarían fácilmente roca y acero e incluso el alma de alguien. Mientras que él apenas quemó un trozo en un bosque denso. Tenía el talento ya que era un noble y no le sirvió de mucho, también tenía el maná de un mago y aún así murió. Pero no usó su imaginación, si yo fuera él no dispararía llamas en una helada, perseguiría a mi oponente con otras herramientas. ¿Qué otras herramientas? Preguntó Van Dijk mientras su sonrisa se hacía aún más cruel. Aunque no sé nada de eso, y llegué tarde a la academia, sí sé que aprendieron muchos otros tipos de magia básica a partir de algunas notas de un compañero de clase. Si yo fuera él, usaría el viento para rastrear a mi oponente y escucharlo. O usaría maleficios para agotar, fatigar y sobrecargar a mi enemigo. Me tomaría mi tiempo para cazarlos antes de agotarme demasiado con emociones inútiles como la ira. Bien, esa es una respuesta pasajera, dijo mientras se giraba y sacaba un pequeño folleto de debajo de la pila de libros de su escritorio y se lo daba a Ludwig. Has obtenido notas detalladas de un estudio de magia avanzado. Control de maná. Ludwig tomó la nota del libro y comenzó a admirar la complejidad de lo que estaba escrito dentro.
La imaginación, o la imaginería, es la base de toda magia, dijo mientras levantaba un dedo y encendía una pequeña llama. ¿Cómo aumentarías el poder de esta llama si tienes poco maná para alimentarla? Preguntó Van Dijk. Ludwig pensó por un momento. Oxígeno, dijo Ludwig. Van Dijk frunció el ceño. Escuché ese término, vino de un ex-héroe, es una palabra para una partícula que ustedes dijeron que es parte del aire mismo, dijo Van Dijk. Ludwig recordó entonces que él no era el único que había sido convocado a este mundo. Sí, el aire que nos rodea, o en mi mundo anterior, estaba compuesto de casi 80% de nitrógeno y casi 20% de aire, con un pequeño porcentaje de otros gases en el medio. El oxígeno es lo que permite que el fuego se encienda y queme, así que si le agregas más oxígeno, debería crecer en tamaño sin necesidad de alimentarlo con maná, dijo Ludwig. Ya veo, es bastante parecido a lo que tenemos aquí, simplemente lo alimentamos con magia de viento, dijo Van Dijk, y la llama se hizo más fuerte. Pero, ¿cómo lo haces así? Dijo Van Dijk y las llamas se volvieron completamente negras. La presión que desprendían se volvió terriblemente sofocante, por lo que Ludwig sabía que si tocaba esa llama, todo su cuerpo se encendería y ardería en cuestión de segundos. Odio, dijo Ludwig. La sonrisa de Van Dijk se convirtió en una amplia mueca que mostró todos sus dientes, sí. De hecho. Odio. Odio contra todos, rabia contra todos y lo más importante, crueldad contra todos. Alimentar la magia con maná es poderoso, pero alimentarla con emoción es mucho más superior. Esta llama fue algo que creé debido a mi odio contra mí mismo en primer lugar. Es una llama que tiene un objetivo de consumir todo lo que toca hasta que no quede nada, y nunca se apagará, así de mucho corre mi odio, dijo y chasqueó los dedos haciendo que la llama se extinguiera. La imaginación alimenta la creación y la emoción alimenta el resultado. Pero un mago necesita eficiencia en todo para lograr el éxito, esa es la razón por la que te di ese libro. Aunque tu maná es muy poco comparado con el de todos los héroes anteriores, tal vez porque perdiste tu oportunidad de ser uno, pero con ese cuaderno podrás canalizar tu maná mucho más fácilmente. Lamentablemente, nunca puedes crear un círculo de maná, dijo Van Dijk. Ludwig frunció el ceño y preguntó, ¿por qué no? Como no tienes corazón, dijo Van Dijk, traté de encontrar formas, incluso encontré un corazón de repuesto, e incluso intenté usar el que tenías antes, pero nada de eso funcionó. Ah, por cierto, tus restos han sido incinerados. Ludwig realmente no expresó mucho después de escuchar eso, pero el hecho de que no pudiera convertirse en mago todavía era frustrante. ¿Ni siquiera puedo usar libros de habilidades? Preguntó Ludwig. Ah, dijo Van Dijk con una expresión de disgusto. Los libros de habilidades son la magia de los débiles y los pomposos que usan el oro en lugar de su mente. Se me ocurrió algo mejor que un círculo mágico, dijo Van Dijk. Ludwig frunció el ceño, ¿qué quieres decir? Preguntó. Simple, te haré uno personal, uno que ningún otro podrá tener ni soñar con obtener, un circuito de maná que se injerta en tus propios huesos, poco a poco, con mucho dolor. Un Van Dijk especial. Dijo mientras abría los brazos y reía como un loco. Creo que es hora de que sea un conejillo de Indias. Nueva misión secundaria. Sobrevive al experimento de Van Dijk y no debes intentar huir, este experimento pondrá a prueba tu fortaleza mental. Excelente. Capítulo 32. Dentro de una cámara bien iluminada de la Torre Negra, Van Dijk se reía como un loco. Su voz resonaba en las paredes altas y estériles, mezclándose con el roce de las herramientas quirúrgicas y el leve zumbido de los encantamientos mágicos que rodeaban la habitación. No se trataba de una operación común y corriente. Era la primera de su tipo en el mundo. El espacio era una extraña amalgama de ciencia y hechicería. Los estantes estaban repletos de frascos que contenían extraños especímenes conservados, pociones resplandecientes y órganos grotescos que parecían latir débilmente, como si todavía estuvieran vivos. En el centro de todo ello había una mesa de mármol, con su superficie salpicada de polvo de huesos, donde yacía inmóvil la forma esquelética de Ludwig. Varios de los huesos de Ludwig tenían surcos recién tallados, intrincados canales que parecían serpentear a lo largo de su cuerpo, conectándose y ramificándose en patrones complejos. Cada corte era deliberado, cada surco era parte de un diseño grandioso y meticuloso. Cerca de allí había herramientas desechadas. Sierras desafiladas por el incansable trabajo que Van Dijk había realizado. El mármol debajo de Ludwig estaba surcado de finas líneas de polvo, producto de horas de tallado.
Van Dijk inspeccionó su trabajo, inclinando la cabeza como si estuviera evaluando una obra maestra. Bien, bien. Murmuró con regocijo maníaco, tomando otra sierra y sumergiéndola en un frasco cercano lleno de agua bendita. Su sonrisa se ensanchó. Lo estás haciendo muy bien. Estás sufriendo daños críticos en la integridad de tu cuerpo esquelético. Estás siendo afectado por daño sagrado. Uno fuerza. Cada golpe de la sierra enviaba una ola de agonía abrasadora a través de Ludwig. El agua bendita empapaba las hojas, asegurando que cada corte quemara no solo su cuerpo sino su propia esencia. La fuerza que una vez recorrió su cuerpo esquelético disminuyó rápidamente, sus estadísticas se desplomaron hacia cero. Para un no muerto, el dolor debería haber sido un concepto extraño, pero esto era diferente. Las herramientas impregnadas de santidad atacaron el núcleo de su ser, evitando el entumecimiento que normalmente lo protegía de tal tormento. Cada movimiento de la sierra era una batalla contra la locura. Van Dijk trabajaba con una calma sobrecogedora, su concentración era inquebrantable aunque el sudor le caía constantemente por la frente mientras cambiaba de sierra. Es una suerte que estemos haciendo esto antes de que madure la densidad ósea, comentó. Su voz era tranquila, clínica, como si estuviera dando una clase. Una vez que se endurezca más, tallar estos canales habría sido mucho más problemático. Para Ludwig, el comentario era surrealista, casi insultante. ¿Problemático? Si esta era su versión de lo fácil, Ludwig no quería imaginar cómo habría sido más difícil. Después de 4 agotadoras horas, Ludwig yacía inmóvil, su cuerpo apenas se sostenía. Su estructura esquelética, antaño robusta y resistente, ahora parecía porcelana agrietada. Cualquier movimiento corría el riesgo de romper los frágiles restos de su piel. Los canales tallados en sus huesos se conectaban a la perfección, una intrincada red que convergía en un pequeño orificio del tamaño de un pulgar en su frente, un punto focal para la magia que estaba por venir. ¿Cómo te sientes?, preguntó Van Dijk, limpiándose el polvo de huesos de las manos como si acabara de terminar una tarea rutinaria. Ludwig se dio cuenta de que esta operación no era solo una carga para él, sino que la increíble concentración que Van Dijk tenía y que se mantuvo así durante horas era algo digno de respeto. Aunque él sufría el dolor, Van Dijk se sentía como el que lo sentía. Como un cadáver, y logró decir Ludwig débilmente, con voz seca y sin humor. Van Dijk soltó una carcajada. Ja. Aún conservas la cordura. Bien. Eso significa que la parte más fácil ya está hecha. El estómago inexistente de Ludwig se encogió. Si esta era la parte fácil, temía pensar en lo que le esperaba. Por un momento pensó en escapar, cualquier cosa para evitar el infierno que seguramente lo aguardaba. Van Dijk, al notar su expresión, sonrió con sorna. Tranquilo, estoy bromeando, dijo, aunque su sonrisa sugería lo contrario. Honestamente, lo hiciste mejor de lo que esperaba. Pensé que el agua bendita por sí sola podría matarte. Pero entiendes por qué era necesario, ¿no? El agua bendita impide que los no muertos se curen, murmuró Ludwig, todavía conmocionado por la experiencia. Exactamente, respondió Van Dijk, con un tono repentinamente serio. Estos canales deben permanecer exactamente como están, al menos durante las próximas horas. Sin el agua bendita, las propiedades restauradoras naturales de su cuerpo los sellarían antes de que terminemos. Y todo esto, hizo un gesto amplio hacia las ranuras talladas, no serviría de nada. De un estante cercano, Van Dijk sacó un frasco con un líquido plateado burbujeante. Ahora viene el verdadero arte, dijo con tono reverente. La mayoría de la gente cree que el mitril es el mejor conductor de maná, continuó Van Dijk, caminando de un lado a otro mientras hablaba. Y es verdad. El mitril es versátil. Es raro, duradero y se puede usar para forjar prácticamente cualquier cosa. Algunos hacen poderosos escudos y armaduras con él, otros hacen valiosas armas que son increíbles en la conducción de maná, y algunos incluso pueden forjarlo para que sea tan fino como una tela que uno puede usar. Esta misma túnica mía es un ejemplo de ello. Van Dijk hizo alarde de su riqueza. Pero hay otro conductor con un rendimiento mucho mayor. Y es simplemente plata. La plata es muy superior en la conducción del maná puro. El único problema es su rigidez, que la hace inadecuada para la mayoría de los usos prácticos. Acercó el frasco al rostro de Ludwig. Esto es algo de mayor calidad que el mitril y mejor que la plata. Lo mejor de ambos mundos. Van Dijk sostuvo el frasco a la luz. El líquido que contenía brillaba de forma antinatural.
Su superficie parecía viva, retorciéndose como si fuera consciente de lo que la rodeaba. Esto, Ludwig, es Nepilium, o como algunos lo llaman, la sangre de Dios. Se obtiene de los ángeles y es el material más raro que jamás encontrarás. Una sola gota podría comprar una ciudad entera. Los ojos de Ludwig, que parecían llamas azules, se entrecerraron mientras estudiaba el frasco. El líquido parecía engañosamente simple, pero su aura le provocó escalofríos en la columna. La voz de Ludwig sonó ronca. Si es divino y no me matará. La sonrisa de Van Dijk se ensanchó. Normalmente, sí. Pero no todo lo que está relacionado con los dioses y los ángeles es divino, después de todo. Los ángeles caídos, por ejemplo, son una historia diferente. Su sangre ya no es sagrada en el sentido tradicional. Está contaminada. Eso la hace peligrosa, sí, pero no directamente fatal. Para ti, claro está, si un humano tocara esta cosa se convertiría en papilla. Para un no muerto, bueno, es bastante doloroso, añadió, casi alegremente, mientras descorchaba el frasco. Sin dudarlo, Van Dijk vertió el líquido sobre los huesos expuestos de Ludwig. El cuerpo de Ludwig se convulsionó violentamente cuando el Nepilium se filtró en las ranuras talladas en su esqueleto. Sus huesos vibraron de manera antinatural, ablandándose y retorciéndose a medida que el líquido se extendía. El dolor era incomprensible, diferente a todo lo que había soportado durante el tallado. Quería gritar, pero la agonía le robó la voz y solo le dejó jadeo sin sonido. Ah, magnífico, dijo Van Dijk, observando la reacción con fascinación. ¿Lo sientes, Ludwig? ¿El poder que se filtra en ti? Por supuesto, no puedes apreciarlo ahora, no con todo ese dolor. Pero estás vivo, bueno, tan vivo como puedes estarlo. Eso es lo que te hace especial. Capítulo 33. La sonrisa de Van Dijk permaneció inquebrantable mientras el cuerpo de Ludwig se retorcía bajo los efectos del Nepilium. El líquido corría por los canales tallados en sus huesos, brillando débilmente a medida que se abría paso hacia su estructura esquelética. Las vibraciones eran casi insoportables, la sustancia plateada hacía que la esencia misma de Ludwig se sintiera maleable, como si estuviera a punto de desmoronarse. Aunque la sangre de los ángeles es letal para los no muertos, la sangre de los ángeles caídos tiene una propiedad diferente, dijo Van Dijk, con voz firme, incluso cuando el cuerpo de Ludwig se convulsionaba violentamente. Sigue siendo altamente tóxica para criaturas como tú. Pero tóxica no significa letal. Significa transformadora. Ludwig quiso responder, maldecir, decirle a Van Dijk que se fuera al infierno, pero el dolor lo dejó en silencio. Su cuerpo esquelético se contrajo sin control y su mente se tambaleó al borde de la locura. El líquido plateado se filtró por cada surco, cada grieta, y esparció un calor antinatural que hizo que todo su cuerpo se sintiera como si se estuviera derritiendo y solidificando a la vez. Ah, ya veo esa mirada, continuó Van Dijk, con un tono casi conversacional mientras observaba la agonía de Ludwig. Te estarás preguntando por qué no se ha hecho esto antes, ¿no? La respuesta es sencilla, mi querido aprendiz. Nadie sobrevive. Los trolls, los ogros, los hombres lobo, incluso las quimeras, todos sucumben al proceso. Ni siquiera sus famosas propiedades regenerativas pueden soportar la transformación. Se inclinó más cerca, su sonrisa ahora era casi depredadora. Pero tú eres diferente. Ya estás muerto. Ningún dolor, sin importar cuán intenso sea, te matará. Y a diferencia de la mayoría de los no muertos, tú no eres una cáscara sin mente. Tu mente permanece intacta, capaz de soportar los efectos del Nepilium. El cuerpo de Ludwig se sacudió violentamente y su cráneo se estrelló contra la mesa de mármol. Las cuencas de sus ojos se oscurecieron momentáneamente y parpadearon como una vela bajo el viento fuerte. Van Dijk no pareció inmutarse y dio un paso atrás para observar el líquido plateado que comenzaba a solidificarse dentro de los canales tallados. Probablemente sientas curiosidad por la historia de este material, dijo Van Dijk, caminando ligeramente de un lado a otro. Su primer nombre, mucho antes de que se lo conociera como Nepilium, fue Delirium. Muy apropiado, ¿no? Lo llamaban así porque cualquiera que entraba en contacto con él perdía la cabeza. Ni siquiera los nigromantes más fuertes podían controlar a los no muertos a los que sometían. Se volvían salvajes, enloquecidos por el proceso. Señaló la figura temblorosa de Ludwig. Pero tú. Mírate. Todavía consciente, todavía alerta. Un poco peor por el desgaste, tal vez, pero ciertamente no salvaje. Es por eso que eres perfecto para esto.
A medida que el líquido comenzó a estabilizarse, Ludwig sintió que el dolor disminuía ligeramente. Sus huesos dejaron de convulsionar y las vibraciones se detuvieron. Los canales brillantes se atenuaron y se convirtieron en una luz tenue y constante. Van Dijk tomó un objeto pequeño y brillante que había en su escritorio. Una piedra de maná azul con forma de joya. Esto, dijo mientras lo sostenía en alto, es tu clave para el siguiente paso. Se acercó a la cabeza de Ludwig y colocó con cuidado la piedra en el agujero tallado en su frente. El ajuste fue perfecto, como si la piedra hubiera sido hecha para él. En el momento en que encajó en su lugar, todo el cuerpo de Ludwig palpitó con energía. Un zumbido bajo llenó la habitación mientras los circuitos plateados en sus huesos se encendían una vez más, esta vez con más brillo, irradiando poder. El dolor había desaparecido y había sido reemplazado por una abrumadora sensación de potencial. Ludwig podía sentirlo. El maná recorría su cuerpo como un río, fluyendo por los intrincados caminos grabados en su esqueleto. Era algo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, crudo y sin restricciones. Van Dijk dio un paso atrás y admiró su obra. Felicitaciones, Ludwig. Has sobrevivido. Pocos pueden reclamar ese honor. Una serie de notificaciones aparecieron en la mente de Ludwig, sus palabras nítidas y claras. Felicidades. Has sobrevivido con éxito al experimento de Van Dijk. El subestadístico inteligencia se ha actualizado a sabiduría. Se ha añadido la subestadística carisma a tus subestadísticas. Carisma aumenta tu atractivo personal para los demás y también aumenta tu capacidad de liderazgo. La sangre de ángel que llevas dentro ha aumentado tu estadística de carisma en una base de 20. El carisma también puede mejorar la velocidad con la que el flujo de maná pasa por los caminos del circuito Nepilium tallado. Sabiduría aumenta la capacidad de tu maná y la potencia de todas las habilidades relacionadas con la magia. Sin embargo, no aumenta tu sabiduría mental. Has ganado cuerpo bendito. Pasivo permanente. Efectos. Ahora puedes aumentar tu poder mágico de forma infinita. Se han eliminado las limitaciones de tu reserva de maná. Si deseas convertirte en un no muerto de tipo mago, ya no necesitas crear un vasallo de vida. Si deseas continuar siguiendo el camino del mago, ya no necesitarás crear círculos mágicos para usar niveles superiores de magia. Tu cuerpo bendito está actualmente en el nivel principiante. Puedes mejorar Blessed Body aumentando tu estadística Wisdom. También puedes mejorarlo aún más consumiendo más Nepilium. Has obtenido el cristal de maná básico, ahora puedes usar magia de nivel de segundo círculo. La potencia y la velocidad de lanzamiento de toda la magia de nivel de primer círculo han mejorado ligeramente. Ludwig se incorporó lentamente, con movimientos cautelosos mientras se adaptaba al nuevo poder que fluía a través de él. Podía ver el maná recorriendo los circuitos de Nepilium, tejiendo intrincados caminos a través de su cuerpo. El tenue brillo de la piedra de maná en su frente le daba una presencia nítida y sobrenatural. Esa piedra, dijo Van Dijk con brusquedad, interrumpiendo los pensamientos de Ludwig, es tu límite por ahora. Ni se te ocurra mejorarla. La magia se debe ganar, no regalar. Cuando hayas demostrado que estás preparado, te proporcionaré una piedra más avanzada. Hasta entonces, esto será suficiente. Ludwig asintió, aunque su mente estaba acelerada. El poder que lo atravesaba era embriagador. Flexionó las manos experimentalmente, sintiendo que los circuitos respondían con una eficiencia que nunca había conocido. El maná fluía sin esfuerzo, listo para obedecer su orden. La sonrisa de Van Dijk se ensanchó y la satisfacción brilló en sus ojos. Cuanto más alto sea tu nivel, más Nepilium necesitarás. Con cada adición, los circuitos se volverán más densos y tus capacidades mágicas se expandirán. Este es mi regalo para ti, Ludwig. Una creación con la que nadie más podría soñar. Se acercó un paso más y su expresión se ensombreció levemente. Así que no me decepciones. Con este poder, sacudirás los cimientos de este mundo. Y quizás, su voz se apagó, con un tono peligroso en su tono. Tal vez me ayudes a saldar una cuenta o dos. Ludwig sostuvo la mirada de Van Dijk. El tenue brillo de la piedra de maná en su frente reflejaba la determinación en sus ojos. Fuera cual fuese este nuevo poder, tenía la intención de hacerlo suyo. Capítulo 34. El cuerpo de Ludwig se estremeció. La sensación de maná que lo recorría era nueva para él y se sentía bastante refrescante. Aunque su antiguo cuerpo esquelético tenía maná, no lo sentía en esta medida.
Ahora puede verlo todo a su alrededor y dentro de él mucho más claro que antes. Vuelve a ponerte la baba, dijo Van Dijk mientras se limpiaba el resto del polvo de hueso de las manos. También deberías volver a la academia cuando llegue la mañana, tómate el tiempo que te quede para estudiar. Escuché que tienes clase de alquimia, el profesor es bastante peculiar, dijo Van Dijk. ¿Peculiar? ¿Más que tú? Lo dudo mucho, pensó Ludwig en su interior. Van Dijk pronto abandonó el laboratorio, dejando un portal para que Ludwig saliera tras él. Este último volvió a colocar el slime y pronto se transformó en su cuerpo dándole la apariencia de un humano. Aunque la linterna de liberación de almas decía claramente que nadie que no conociera ya la situación actual de Ludwig como no muerto podría verlo como algo más que un humano, era mejor tener esa falsa capa de protección para su propio sentido de identidad. No quería mirar siempre hacia abajo y no ver nada más que huesos. Una vez que Ludwig se puso la ropa, se dirigió a la oficina de Van Dijk. Procedió a leerle los libros que tenía a su disposición, pero una vez más su mente estaba aturdida por la dificultad de la tarea. Tu nivel de sabiduría está muy por debajo del requerido para leer este libro. Ludwig ignoró la notificación y comenzó a leer con el dolor más intenso de su cerebro. Horas después, Ludwig dio por finalizada su sesión cuando el sol empezó a despuntar. Había amanecido y necesitaba volver a la academia. Después de empacar, salió apresuradamente de la torre y llegó antes de que comenzara la clase. Pero algo era diferente hoy, todos lo miraban extraño mientras pasaba por los pasillos de la academia. ¿Oíste? Dijeron que él mató a Thomas Bondale y sí, lo escuché. Si no fuera por el maestro de la torre Van Dijk, ya estaría muerto. Escuché que Rabbi Bondel todavía lo está buscando, no puede hacer mucho dentro de la escuela, pero me pregunto qué pasaría si se va. Los rumores y chismes eran algo que Ludwig nunca había experimentado en el mundo real, y solo había oído hablar de ellos y los había leído en libros y novelas. Era una experiencia nueva para él y lo único que podía hacer era reírse entre dientes mientras pasaba junto a los estudiantes que seguían hablando de él. Ludwig llegó al aula, que era una mezcla de un enorme jardín botánico y un aula a la vez, y estaba repleta de todo tipo de órganos conservados y líquidos de colores en los estantes y las paredes. Había incluso esqueletos para estudiar, ninguno de los cuales era humano. Algunos de los estudiantes ya estaban sentados, y aunque Ludwig entró tarde no fue el último. Cassandra se dio cuenta de que Ludwig entraba y él también la vio, pero pronto giró la cabeza. ¿Ella también escuchó los rumores?, pensó. Pero no era algo que pudiera controlar, subió las filas y se sentó en un asiento vacío. ¿Realmente sobreviviste a eso?, dijo Ludwig. Al darse vuelta, se encontró con Hoyo, el sujeto que le había advertido sobre lo que iba a pasar. Ludwig no era un gran admirador de este sujeto ya que sabía que Ludwig efectivamente era el causante de la muerte de Thomas. Guárdatelo todo para ti, ¿me oyes?, le advirtió Ludwig. No te preocupes, no hablaré de esto con nadie, respondió Hoyo en voz baja. De todos modos, los dos cabrones que estaban con él te están buscando, dijo. ¿No escuchaste lo que acabo de decir?, le advirtió Ludwig en un tono más severo y Hoyo simplemente retrocedió. Ludwig sabía muy bien que, aunque Van Dijk lo encubrió, al final del día alguien murió y Ludwig era el único sospechoso. Incluso con una coartada, la gente tiende a centrar sus acusaciones sin sentido en el único sospechoso disponible, sin tener en cuenta los hechos. A menos que aparezca otra persona y se la culpe por la muerte de Thomas, Ludwig siempre quedará marcado por el hecho de que él fue la causa de esa muerte, independientemente de la coartada. Buenos días, jóvenes, una voz tranquila, femenina y encantadora resonó en el aula. La profesora que acababa de entrar parecía tener 20 y tantos años y parecía encantadora. Una mujer bonita con una sonrisa amable y brillante. Vestía la toga de profesora de la academia y abrazaba un gran libro de cuero contra su pecho. Pero algo no estaba bien, ya que el nuevo cuerpo de Ludwig le había permitido usar aún más sus poderes de discernimiento. Los mismos poderes que le permitieron ver la llama de Van Dijk y el camino del Mará. Levantó las cejas y quedó absolutamente desconcertado por lo que acababa de ver. La ilusión de esa apariencia de gentil muchacha de campo que vino aquí a enseñar, simplemente se disipó ante sus ojos cuando vio lo que había debajo. ¿Un demonio?, murmuró. Lo suficientemente bajo para que nadie pudiera oírlo, tan bajo que ni siquiera el estudiante que estaba a su lado pudo captarlo. Pero la maestra en cuestión tenía los ojos fijos en los de Ludwig.
Ojos dorados con una hendidura felina por iris. Un rostro bellamente tallado, lo suficiente como para hacer que cualquier hombre se enamorara de ella al instante. Una mezcla de cabello corto de color púrpura intenso y negro, y dos cuernos largos y curvados, junto con un cuerpo viscoso y de aspecto casi escandaloso. Dos enormes montículos de grasa colgaban de correas apenas capaces de sujetarlos con dificultad. Con una cintura delgada y un trasero demoníacamente curvado. Muslos apenas unidos con medias de aspecto ajustado sujetas con un sujetador que se extendía hasta su falda y solo Dios sabe a dónde estaban unidas. Y una cola delgada parecía balancearse detrás de ella de izquierda a derecha casi invitándola incluso. Llevaba unos tacones de aguja increíblemente altos que parecían sostenerse con un tacón casi del ancho de una aguja. Eres nuevo aquí, no es de caballeros quedarse mirando, ¿sabes? Escuchó Ludwig directamente en su mente. No necesitas responder, querido no muerto. Mantén en secreto lo que acabas de ver, sin embargo, no muchos saben quién soy, dijo. Eso fue lo más obvio. Cállate y presta atención a la clase que Ludwig había escuchado jamás. Ludwig asintió en señal de aceptación, pero antes de poder actuar. La bendición de Necro se está activando, oh, mierda, no. Maldijo Ludwig por dentro, pues sabía lo que iba a pasar. Inspeccionar mierda y pantalla de personaje nombre. Kimoria Admiralis. Título. Asesino de hombres consumió la vitalidad de 100 hombres en una noche. Nivel. Efecto de estado. Polimorfismo intermedio. Ciencia. Una súcubo que una vez dirigió el mayor centro de recopilación de información del país. Después de que se revelara su identidad como demonio, la Orden Sagrada la persiguió y encontró consuelo en el seno de la Academia de la Torre Oscura. Ahora trabaja como profesora en la academia y enseña a los estudiantes el arte de la alquimia. Agni gimió el profesor. El sonido fue lo suficientemente fuerte y perturbador como para que todos en el aula estuvieran demasiado aturdidos como para hablar. El profesor de aspecto amable puede hacer sonidos así. Ludwig tragó saliva con fuerza al ver la mirada enojada en los ojos del maestro que estaban fijos en él. Mierda y. Capítulo 35. La maestra no presionó más mientras comenzaba a explicar la clase de hoy. Hoy hablaremos de las propiedades de la hierba Drakebane. ¿Quién puede decirme qué es Drakebane? Preguntó Kimoria. Cassandra fue la única estudiante que levantó la mano. Cassandra, adelante, dijo la maestra mientras asentía hacia ella. El azote de los dragones, o matadracos, es una hierba rara que crece en ambientes cálidos. Tiene un ciclo de crecimiento de 10 años, antes de alcanzar la madurez, y tiene un período de cosecha de un solo día. La planta libera todas sus esporas para propagarse durante ese día y se marchitará al día siguiente. Y la razón por la que es potente contra los dragones es que es capaz de quemar su maná rápidamente y agotarlos, dijo Cassandra. Buena respuesta, asintió la maestra, pero hay algunos conceptos erróneos que la mayoría de los libros no mencionan, dijo. ¿Alguien? Preguntó la maestra mientras miraba a su alrededor. Ludwig no tenía idea de qué estaban hablando, después de todo no estaba interesado en la alquimia y por lo que había leído, nada se acercaba a ese tema, así que como todos los demás en la clase, simplemente se sentó a esperar que alguien respondiera. Bien, primero lo primero, Drakebane se llama así por una razón específica. Los Draks no son dragones, de lo contrario se habría llamado Dragonsbane. La propiedad de quemar maná es verdadera y muy efectiva contra los Draks. Después de todo, no son dragones verdaderos y su maná es una mezcla de maná de dragón natural y verdadero. El maná dracónico es increíblemente puro y caótico y puede neutralizar fácilmente a Drakebane. Y finalmente, Drakebane puede cultivarse a un ritmo más rápido que el ciclo natural de 10 años. Y tenemos algo de eso disponible aquí mismo, dijo mientras señalaba el escritorio de todos. Debajo de sus escritorios hay un pequeño kit de laboratorio, por favor sáquenlo, dijo. Ludwig hizo lo que le dijeron, sacó una pequeña caja negra y la colocó sobre su mesa. La caja se abrió revelando un círculo mágico en el medio de la caja mientras se extendía para formar una mesa rectangular endurecida. Había varios frascos cerrados sobre la mesa y múltiples hebras de diferentes hierbas ordenadas cuidadosamente sobre la mesa de alquimia. Esta es una tabla de alquimia básica que cualquiera puede obtener. Ahora, lo que quiero que hagas es seguirme en la creación de una poción de desgarramiento. Esta poción utiliza las propiedades de Drakebane que quema maná y se amplifica aún más con algunas de las hierbas que están frente a ti, dijo.
Pero profesor, dijo uno de los estudiantes. Todas estas hierbas parecen similares, por eso estamos haciendo este experimento. Después de todo, hemos estudiado todas estas hierbas durante el semestre, espero que hayas hecho tu tarea y hayas aprendido las propiedades y las diferencias entre todas ellas, dijo. Dijo en tono derrotado, pero el profesor lo ignoró. Ahora, estudiantes, primero lo primero, iluminen su círculo de alquimia simplemente inyectando su maná en él. Presionó su palma sobre la mesa e inmediatamente el círculo en su propia mesa se iluminó con un tono rojo sangre. Ludwig estaba un poco confundido al principio, no estudió nada de esto y, en comparación con el resto de su clase, estaba claramente por detrás de todos. No entendía nada de lo que tenía frente a él, ni reconocía lo que ella decía. El chico que habló antes describió la situación de Ludwig con bastante claridad. Pero, él no era alguien que se rindiera fácilmente, después de todo, los ojos de Ludwig estaban enfocados en el maestro mientras murmuraba. Trace inmediatamente, una tenue apariencia holográfica de su propio cuerpo apareció frente a él, junto con varios trozos de notas al margen con información. Inspeccionar se ha activado. Loto llameante, una hierba tóxica que puede causar ampollas y un aumento de temperatura si se consume sin procesar. También es una hierba de uso alquímico que puede aumentar la temperatura de los materiales una vez que se aplica la alquimia. Hierba de río, hierba normal que se puede encontrar en cualquier parte del mundo junto a los ríos. No posee propiedades especiales. Traquebane. Una hierba tipo flor que tiene las propiedades de cortar el maná. Es increíblemente tóxica para todas las especies de subdragones si se inyecta directamente en su sangre. El efecto es increíblemente menor si solo se usa la parte de la flor de la planta como lo hace la mayoría hoy en día. La mezcla de ambas raíces y la parte de la flor aumenta la potencia pero al mismo tiempo crea inestabilidad en las pociones elaboradas. Perla de hielo, una pequeña perla que se encuentra en el estómago de las almejas glaciales. Tiene excelentes propiedades de congelación y puede neutralizar el calor una vez que entra en contacto con ella. Sangre de troll sin procesar, un agente increíblemente poderoso que puede absorber fácilmente todo tipo de rasgos. Tiene una gran propiedad regenerativa y por sí solo puede ayudar a curar heridas, aunque si no se trata puede causar muchos problemas al cuerpo humano. Se usa principalmente para crear pociones de salud y maná, pero es casi la opción número uno a la que recurrir cuando se crea cualquier tipo de poción. Había otros trozos de hierbas y todo tipo de líquidos, pero solo estos llamaron la atención de Ludwig, porque todos parecían tener un propósito. Por ejemplo, la hierba de la orilla del río era inútil, no era competitiva y no tenía propiedades, pero tenía un parecido sorprendente con Traquebane, y esto le indicó a Ludwig que esto tenía como objetivo confundir a los estudiantes. Junto con varias otras hierbas que se parecían al loto llameante y algunos frascos de líquidos de diferentes tonos de azul que se parecían a la sangre de troll. Sin embargo, la perla de hielo parecía estar allí en caso de que algo saliera mal y todo empezara a arder. Lo primero que hizo fue sostener la perla de hielo, en caso de que las cosas salgan mal, arroja esto en tu olla, detendrá instantáneamente todas las reacciones. Dijo y colocó la perla a un lado. Comenzamos moliendo la flor del Traquebane, y como ya está seca, puedes simplemente aplastarla entre tus palmas así, dijo mientras el material se convertía en polvo y comenzaba a caer sobre una pequeña olla que tenía lista encima de la mesa de alquimia. Todos hicieron lo mismo cuando empezaron a imitarla. Ludwig también. Siguió a Trace y agarró el trozo de hierba adecuado, mientras muchos otros parecieron agarrar el que parecía más cercano. Luego agrega un poco de sangre de troll, aunque no esté procesada, debería cumplir el mismo propósito, dijo mientras vertía una cantidad increíblemente precisa y dejaba un poco en la botella. Ludwig se dio cuenta de que estaba escondiendo la botella con cuidado. Parece que es necesario ser específico, y gracias a Trace, logró obtener una recreación casi exacta de su propia acción. Él continuó siguiéndola y, mientras ella añadía más y más hierbas, varias ollas empezaron a hervir demasiado a ponerse rancias. Algunos estudiantes, al ver que las cosas se estaban poniendo feas, inmediatamente arrojaron la perla de hielo a sus ollas, haciendo que todo se convirtiera en una escultura de hielo en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que algunos explotaron directamente tapando el lugar, pero gracias a que la maestra ya estaba al tanto de los peligros, siempre que algo malo estaba por suceder, cubría las ollas de los estudiantes con su propio maná, encerrando las explosiones o los desbordes. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer con respecto al olor.
A Ludwig no le afectaron los olores, después de todo era un no muerto, pero muchos otros vomitaron directamente o simplemente abandonaron la habitación apresuradamente. La maestra no les prestó atención y continuó añadiendo más y más materiales. Bien, ahora si esperas unos 10 segundos, el brebaje que tienes frente a ti debería volverse de un amarillo brillante si está hecho correctamente, cuanto más cercano sea el color al rojo peor será la calidad, y cuanto más cercano sea al oro más pura será la calidad, dijo. Todos los que lograron seguirla, o lo suficientemente cerca, parecían tener un tono variable de rojo. Cassandra era la única que tenía un brebaje de color naranja. Ludwig, por el contrario, tenía ante sí una solución clara y dorada. Has creado una poción de destrucción de mana débil incompleta tóxica para el consumo. Una poción hecha por un aspirante a alquimista novato. Es increíblemente débil y no sirve para casi nada. Aunque es un paso en la dirección correcta, si se usa en una criatura de tipo dragón, solo la enfurecerá. Esta notificación molestaba a Ludwig, no solo decía que lo que había hecho no era tan bueno, sino que además no mostraba algo importante frente a él. La notificación de que había recibido la habilidad alquimia nunca apareció. La maestra se dio cuenta del brebaje de Ludwig y sonrió. Pero luego hizo algo diferente, agarró las raíces del Drakebane y comenzó a molerlas. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó la maestra a Ludwig. Oh, quiero probar algo, dijo. Ella frunció el ceño mientras todos parecían molestos con él. Después de todo, para él, que se acercó más a la preparación del maestro, no necesitaba alardear más diciendo que quería intentar algo. Ya lo había logrado, pero la mayoría esperaba que lo hiciera para poder arruinar lo que había creado. Sin embargo, el profesor no lo detuvo y continuó monitoreando al resto de los estudiantes y tomando notas de su progreso. Mientras Ludwig molía las raíces y las añadía a la mezcla, toda la olla empezó a arder un poco más. Luego agarró la perla, la rompió en pedazos y comenzó a agregar pedazos cada vez más pequeños de perla a la olla para bajar su temperatura. Sin embargo, poco a poco, el líquido empezó a hervir menos y a hervir a fuego lento. No solo eso, sino que el color en sí mismo comenzó a cambiar de dorado a una versión más pura y limpia hasta convertirse en blanco lechoso. La solución parecía estancada en ese momento y solo entonces Ludwig recibió una notificación. Has creado tu primera poción de alquimia verdadera, poción de destrucción de maná intermedia, una poción confiable creada por un joven y ambicioso alquimista. Tiene grandes efectos para quitarle el maná a las especies subdraconianas. La maestra se acercó a Ludwig y sonrió. Buen trabajo, Ludwig, dijo. Pero profesor, se levantó de un salto uno de los estudiantes, no siguió la receta. Dijo. El maestro se volvió hacia él y le dijo. Hay muchas cosas en la alquimia que aún no se han descubierto. Si todos siguiéramos los pasos de alguien que lo haya hecho antes, nunca aprenderíamos. Ludwig comprendió el principio detrás de esta alquimia. El verdadero uso de la flor Drakebane es cuando se mezclan tanto las raíces como la flor. Para que tenga la máxima eficacia, pero eso hace que la solución sea inestable y se queme más rápido. Y usar la perla de hielo para detener esa reacción congelará instantáneamente toda la olla. Ludwig pareció darse cuenta de eso al observar a los estudiantes que usaban la perla para evitar que sus vasijas explotaran, y así rompían la perla en pedazos para poder usar solo pedazos para enfriarla en lugar de congelarla. Se necesita una mente fuerte para hacer alquimia en medio del caos, pero una mente aún más fuerte para idear formas innovadoras de tener éxito en la creación. Buen trabajo, Ludwig, me aseguraré de agregar esto a tus resultados finales. Sigue así, explicó el maestro. Capítulo 36. Espera un momento, escuchó Ludwig mientras salía de la habitación. Ludwig miró hacia atrás y vio a Cassandra con una mirada frustrada en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Ludwig. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó. ¿Cómo descubriste la manera de preparar esa poción? La propia maestra no dijo nada, y las hierbas son todas similares. Ludwig miró su propia poción y notó que era increíblemente parecida a la que había preparado la maestra. Análisis, dijo Ludwig. Esa es una manera realmente terrible de explicar las cosas, respondió ella. Ludwig pensó por un momento, no podía simplemente decirle que podía ver los detalles específicos de las hierbas gracias a su sistema, por lo que necesitaba una manera de convencerla. El maestro se encargó de mostrarnos la perla de hielo y demostrarnos que es importante. Pero, honestamente, eso parecía un truco, porque hay docenas de formas de detener una reacción alquímica que no necesita la perla, dijo.
Supongo que es cierto, ella detuvo algunas explosiones usando su propia magia, y eso era todo lo que necesitaba saber. El objetivo principal de la perla no era detener la reacción, por lo que debía tener otro propósito, y viendo que al usar la perla entera se congela inmediatamente el recipiente, si usara porciones más pequeñas de ella, enfriaría la reacción increíblemente volátil, añadió. Eso y es lógico, respondió ella de mala gana. Y si se necesita la perla, entonces eso significa que necesito una forma de aumentar la temperatura de la mezcla, dijo Ludwig mientras señalaba una olla rota de uno de los estudiantes. Ese tipo usó la flor y las raíces de la dracaena, y la temperatura de todo aumentó increíblemente. Entonces supuse que al hacer eso, podía aumentar el calor, y al agregar trozos de la perla podía enfriarlo sin que se congelara, así que lo intenté y funcionó, respondió Ludwig mientras se encogía de hombros. Son muchas suposiciones sin fundamento, afirmó Cassandra. El primer alquimista también empezó haciendo suposiciones e intentos. Creo que el objetivo de esta clase no es enseñarte alquimia, sino enseñarnos a pensar fuera de la caja y tomar nuestro propio camino hacia adelante. Si solo replicamos lo que otros han hecho, no aprenderemos, solo seremos una réplica de los esfuerzos de otra persona. Eso es lo que creo, finalizó Ludwig sus palabras dejando a Cassandra con sus pensamientos. Justo cuando salía de la habitación, escuchó a los estudiantes hablar de él en voz baja. No puedo creer a ese tipo, ¿viste cómo actuaba en clase, tan altivo y esas cosas? Sí, él decía que no sabía mucho en su primer día, pero ahora es bueno en alquimia, ¿y recuerdas que la gente decía que usaba exhaust? Sí, los rumores de que mató a Thomas probablemente sean ciertos. Si es tan bueno, fácilmente podría haberlo hecho. Probablemente dijo que no sabía nada sobre magia el primer día para hacernos bajar la guardia. Las palabras continuaron y Ludwig no les hizo caso mientras pasaba junto a los estudiantes y salía de los pasillos de la academia. Suspiró un poco y pensó en lo que iba a hacer durante el resto del día. Los gritos y alaridos de la batalla a lo lejos despertaron su interés y una vez más se encontró dirigiéndose hacia el área de entrenamiento para los espadachines de la academia. La profesora que estaba allí guiaba diligentemente a todos para que siguieran su ritmo y practicaran. Y una vez que vio a Ludwig, dijo: «Llegaste a tiempo. Todos, deténganse». Y todos los que estaban en el área se detuvieron. «Este es Ludwig Art, algunos de ustedes lo conocen», dijo. Todos los estudiantes tomaron nota de Ludwig y algunos incluso comenzaron a hablar sobre el incidente de la noche anterior. «De ahora en adelante se unirá a tu entrenamiento», dijo. «Ludwig, creo que lograste superar el primer nivel del arte imperial», dijo. «Hasta cierto punto», respondió Ludwig. «Bien, entonces toma una espada de entrenamiento y sigue los movimientos de todos», dijo mientras comenzaba a blandirla. Todos la siguieron y también lo hizo Ludwig, que se paró en la última fila, asegurándose de que cada golpe siguiera perfectamente la proyección trace que tenía frente a él. El tiempo transcurría mientras Ludwig seguía las enseñanzas de Johanna y toda la clase parecía empapada en sudor y cansancio después de las 2 primeras horas. Y 4 horas más tarde, el lugar parecía casi vacío de vida. Algunos cayeron inconscientes por completo, mientras que muchos otros se dieron por vencidos al sentir los brazos entumecidos. Solo quedaban 2 estudiantes que seguían al profesor. Ludwig, por supuesto, ya que no tenía ni idea de lo que era la resistencia. Y un joven que Ludwig recuerda de la primera vez que llegó a este lugar. «Muy bien, niños, paren o se les caerán los brazos», dijo la maestra. Solo entonces el estudiante que sobrevivió con Ludwig cayó de rodillas, jadeando desesperadamente por respirar. El niño de ojos azules y cabello azul miró a Ludwig y dijo: «Eres un monstruo, puedo decirte lo mismo», respondió Ludwig. Aunque Ludwig era en verdad un monstruo no muerto que no necesitaba resistencia para trabajar, moverse o actuar, el niño que estaba a su lado era prácticamente un monstruo tipo genio. Un niño humano con una resistencia que rivaliza con la de un monstruo. «Bien, bien, tenemos jóvenes prometedores este año. Von Hubert, lo has hecho bien, deberías irte a descansar por ahora». «Ludwig, necesito hablar contigo un momento», dijo. Ludwig la siguió a la misma habitación de la última vez y temía que ella se hubiera dado cuenta de lo que había sucedido ayer. Justo cuando entró en la sala de entrenamiento, ella la cerró. Muéstrame cuánto aprendiste del arte de la esgrima imperial». Ludwig comenzó a trazar los movimientos, logrando conectar la primera y la segunda postura en un solo flujo.
Esto impresionó tanto a la maestra que mantuvo a Ludwig como rehén durante las siguientes 4 horas. Más tarde esa noche, Ludwig regresó a su habitación para descansar, o más bien para continuar con su entrenamiento mental. Van Dijk le había dado a Ludwig el libro de control de maná y dentro del libro estaban los hechizos de primer nivel de toda la magia elemental. Sin incluir la magia de tipo oscuro o de luz. Su tarea era sencilla. Comprender las enseñanzas del libro, aprender a controlar el maná y empezar con buen pie con la magia sencilla de primer nivel. Ludwig estaba dando sus primeros pasos para convertirse en mago. Ludwig pasaba las páginas mientras leía, sin saber que ese pequeño libro podría cambiar su vida entera y su forma de ver el mundo. Capítulo 37. Ludwig cerró el libro mientras sentía como si su cabeza palpitara de dolor. Todo esto era extraño para él, el libro describía claramente el manejo del maná con círculos mágicos, pero al mismo tiempo, no parecía que estuviera sujeto a esas mismas leyes. Después de todo, el maná existía en todas partes. Y solo los humanos eran los que usaban círculos mágicos para avanzar aún más en su destreza. Para Ludwig, que no tenía corazón para construir sus círculos, tenía Nepilium, que servía como un circuito de maná más avanzado, más denso y mucho más conductivo. Podía hacer todo lo que un círculo mágico puede hacer, pero la mayoría de los consejos y la ayuda se centraban en lo que la magia y el maná en sí podían hacer, no en los circuitos o círculos en sí. La otra parte fue imaginación y emoción. La emoción era algo que Van Dijk ya había explicado, ya que alimenta la magia que deseas. Para el calor, es la pasión, y el agua es la compasión, mientras que la magia más profunda y oscura requiere más emociones para alimentarlas aún más, como la rabia y la ira o incluso el amor. Se necesita disciplina emocional para avanzar en el uso de todo tipo de magia. La segunda parte fue algo de lo que solo hablaba el libro y eso fue la imaginación. La magia en su esencia podría simplificarse hasta convertirse básicamente en una serie de cálculos que ajustan el flujo del mundo mismo. Calcular la velocidad a la que deben moverse los átomos para generar calor es algo que un mago debería poder hacer, por ejemplo. Pero se puede pasar por alto cuando uno puede imaginar y ver la forma en que ocurre esa operación. Para una llama, uno puede usar maná e imbuirla con una voluntad apasionada que cambiará su forma de maná normal a un maná rojo llameante. Pero si agregan imaginación a la mezcla e imaginan que su maná gira más rápido, la llama puede convertirse en algo así como una flecha de fuego en lugar de una bola de fuego. Cuanto más se pueda afligir el maná con imaginaciones poderosas y se sea capaz de sostenerlas, mayor será el nivel de magia utilizable. Eso, por supuesto, si se puede mantener el cálculo de todo lo que está sucediendo. Después de todo, no es difícil imaginar un tornado en llamas, pero se necesitan 3 cosas para crearlo. Lo primero y más importante es que Mana tiene la capacidad de crear algo tan grande. En segundo lugar, la pasión y la estabilidad emocional para manifestarla sin que se descontrole. Y por último, la capacidad de calcular, inferir y deducir todo lo necesario para crear las llamas desde el átomo más pequeño en la base del tornado hasta la cima de este ciclón en llamas. Son muchas cosas las que deben suceder a la vez. A algunas personas les resulta más fácil hacer cánticos que alineen su mente con la imagen que quieren crear. Algunas pueden usar medios como varitas o bastones que pueden facilitar los aspectos computables de dicha creación. Control de maná. El libro en sí parecía extremadamente básico para Ludwig, pero a partir de él comprendió que el talento por sí solo no es suficiente para que alguien sea bueno en la magia. Para él, sin embargo, la capacidad mágica era algo de lo que no tenía que preocuparse. Para un cuerpo de no muerto al que no le importan el dolor ni la agonía de los círculos, y que tiene su propio circuito de Nepilium, no está limitado por la cantidad de maná que puede producir, solo está limitado por la calidad y cantidad del Nepilium dentro de su cuerpo. En cuanto a la parte imaginativa y computable, cuenta con una mente increíble que se separó de la necesidad de dormir y agotarse por ser un no muerto. Una mente que literalmente no tiene límites más allá de lo que él mismo puede comprender. En cuanto a las emociones, Ludwig sabe que le faltan muchas y que aún no las entiende del todo. Para alguien que pasó la mayor parte de sus días encerrado en una jaula dorada, con apenas una pequeña interacción con amigos a los que nunca conoció, el crecimiento emocional de Ludwig se vio extremadamente atrofiado y eso sería un gran revés para su yo actual. Es cierto, no sé qué es el amor, y no sé qué puede hacer que alguien se enoje lo suficiente como para llegar a niveles de rabia e ira.
Ni siquiera la muerte de mis padres hizo que mi corazón sangrara como muchos dicen que les pasa a ellos, ni siquiera cuando maté a alguien sentí nada, las emociones son difíciles, suspiró mientras se reclinaba contra su silla. Era muy entrada la noche y necesitaba hacer algo para matar el tiempo, tenía otra clase a la mañana siguiente. Justo cuando estaba a punto de comenzar a entrenar su esgrima, escuchó un golpe en su puerta. Cauteloso y algo alerta, Ludwig preguntó: ¿Quién es? Soy yo, Hoyo, dijo el niño. Ludwig suspiró mientras abría la puerta. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó con expresión enojada. Solo quería hablar contigo sobre algo, dijo Hoyo mientras ponía el pie en la puerta. Te aplastaré el pie si no lo mueves, respondió Ludwig en tono serio. El chico levantó ambas manos. Está bien, no pongas los pies en la puerta, pero en serio, necesito hablar contigo sobre algo serio, Ludwig suspiró. ¿Qué es esta vez? Seguramente no es alguien que me quiere muerto otra vez. Oh, no. Bueno, los dos secuaces de Thomas quieren vengarse, pero dudo que hagan algo evidente. De todos modos, ¿esto tiene más que ver conmigo? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Eres tú quien quiere que muera? Ludwig sonrió. No, solo tengo un favor que pedirte y se trata de que estás injertado. Ese sí, no has dicho ni hablado con nadie sobre eso, ¿verdad? ¿Y si lo hiciera, qué harías tú? Preguntó Ludwig. Y la mirada de desesperación que se mostró en el rostro de Hoyo era una clara indicación de que algo andaba terriblemente mal con este tipo siendo descubierto como un injertado. Entra, dijo Ludwig. Hoyo entró con la cabeza agachada y se sentó en una silla vacía. Entonces, sobre esa cosa injertada, dime, ¿por qué tienes el hígado de una arpía injertado en tu cuerpo? Ludwig preguntó mientras sus ojos brillaban de un azul desconocido e invisible para el rostro aturdido de Hoyo. Capítulo 38. ¿Cuánto sabes de eso? Preguntó Hoyo. Basta con saber que no quieres que te exponga, por así decirlo, ¿por qué tienes el hígado de una arpía injertado en ti? Preguntó Ludwig. Hoyo abrió y cerró la boca y luego dijo: Mi familia, es una familia noble caída, dijo. Ludwig esperó a que Hoyo terminara de hablar, ya que parecía que tenía mucho en la cabeza. Suspiró un poco y luego dijo: Mi padre y mi tío son hijos de un duque de Letonia, un reino en la parte norte del Imperio Lufondal. Mi abuelo murió antes de asignar un heredero adecuado, y eso causó conflictos entre los dos. Pero gracias a los logros militares superiores y la destreza de mi padre, sin mencionar que alcanzó el nivel de maestro de la espada aura, logró tomar el control del ducado. No mató a mi tío por fallar en la guerra de sucesión y le permitió vivir como un marqués con tierras y fuerzas, Ludwig asintió mientras escuchaba la historia. Pero la avaricia es algo desagradable, dijo Hoyo. Mi tío, que no aceptó el hecho de que lo degradaran a simple marqués, se enfureció y comenzó a incursionar en artes oscuras. Y esta es una de ellas, dijo Hoyo mientras se subía la camisa. Varias cicatrices enormes cosidas eran visibles por todo el cuerpo de Hoyo. No era solo el hígado de una arpía, había muchas más partes que no deberían haber sido mías desde el principio, aunque logré extraerlas y reemplazarlas con partes humanas, todavía no puedo quitar el hígado de arpía. Como es esencial para mi supervivencia, dijo Hoyo. Limpia la sangre y elimina todo tipo de veneno y reduce el riesgo de enfermedades e infecciones de las múltiples sesiones de injertos que me sucedieron. Entonces, ¿te capturaron y te torturaron? Dijo Ludwig con claridad. Hubo vacilación en las palabras de Hoyo antes de decir: ese sí, algo así. Entonces, ¿cómo fue que tu familia cayó? Si tu tío fue el que hizo todo esto, ¿no debería ser al revés? ¿O el rey simplemente destruyó tanto el ducado como la marca? Marcha o marquesado es como se llama al territorio de un marqués, por ahora nos quedaremos con Marzo, esa es la cuestión, dijo Hoyo. Las personas que hicieron el experimento conmigo eran personas que pertenecían a nuestro ducado, fueron sobornadas por mi tío y experimentaron conmigo junto con varios cientos de personas más dentro del territorio de mi padre. Mi tío luego envió un mensaje al rey de que nosotros, el ducado, estábamos incursionando en la magia negra y las artes prohibidas, y luego inició el ataque contra el ducado. Ludwig frunció el ceño. Puedo ver cómo las cosas se tornarían de esa manera, pero dijiste que iniciaste el ataque. Para que una marcha ataque un ducado, se necesita un poder significativo, dudo que el duque simplemente los haya dejado entrar.
Sí, bajo otros escenarios, mi padre podría haber frustrado fácilmente el ataque de mi tío y haber encontrado suficiente evidencia para limpiar su nombre, pero hubo un problema que lo impidió, ¿y eso es? Preguntó Ludwig. La tierra en la que vivíamos estaba destinada a ser un territorio neutral, un territorio compartido entre Letonia y la Sagrada Orden, comenzó Hoyo, con la voz temblorosa como si el aire a su alrededor se volviera más frío con cada palabra. Letonia, aunque tiene un rey, no es más que una marioneta. En realidad es un reino gobernado por fanáticos, impulsados por su llamada Sagrada Orden. Rico más allá de lo imaginable. Poderoso. Y despiadado. Todo lo que consideran oscuro o demoníaco, no solo lo odian, lo erradican. Pero nada de eso se compara con él. Hoyo respiraba con dificultad, tenía los ojos vidriosos por el miedo y sus palabras vacilaban como si recordar el recuerdo le doliera físicamente. No fue una guerra. No fue una batalla. Ni siquiera fue una lucha. Fue una aniquilación. Una aniquilación total y horrible. Y tardó, la voz de Hoyo se quebró menos de una hora. El ceño fruncido de Ludwig se profundizó y su curiosidad comenzó a sentirse como un error. Una hora, susurró Hoyo. Eso fue todo lo que hizo falta para que nuestro territorio se derrumbara en polvo y gritos. Ni siquiera lo intentó. Entró, bostezando como si estuviera aburrido, como si fuera una tarea. No podía tener más de 10 años. Un niño, en cualquier caso. Y sin embargo, y se atragantó, incapaz de mirar a Ludwig a los ojos. Mató a todos y cada uno de nosotros. Soldados, caballeros, guerreros, mi gente murió como insectos aplastados bajo sus pies. Sin piedad. Sin vacilación. La mano de Hoyo tembló mientras señalaba vagamente hacia el pasado. Y mi padre ni siquiera tuvo tiempo de rogar. Ese chico, esa cosa, lo miró a los ojos y simplemente lo señaló. Mi padre ardió en llamas infernales en un instante, para él fue como aplastar una mosca. Mi padre, que es un maestro de la espada de Laura, ni siquiera valió la pena el esfuerzo por esa cosa. Sin palabras. Sin razón. Simplemente, nada. A Ludwig se le heló la sangre, si es que tenía alguna. Lo llaman el santo sagrado, espetó Hoyo, con la voz teñida de odio pero temblando de un miedo inquebrantable. Pero no hay nada de santo en él. Es un demonio con piel humana. Un monstruo sádico e insensible. Mot el Libertador, el nombre todavía me pone los pelos de punta. Se estremeció violentamente, agarrándose los brazos como para no perder la compostura. No hables de él. Ni siquiera pienses en él si valoras tu cordura. Ludwig pensó en esto por un segundo y dijo: parece que lo pasaste mal, pero lo que no entiendo es cómo lograste escapar. Sí, sobre eso, y dijo Hoyo. Fue porque me quedé inconsciente y... La expresión de Ludwig no era para nada comprensiva. Sí, aparentemente, el niño, o esa cosa, considera a todos los que están dormidos o inconscientes como muertos. Básicamente, un oso. Ludwig inclinó la cabeza. Es una expresión que se queda corta en términos criminales, pero algo parecido. Las fuerzas de la Sagrada Orden me capturaron y, cuando me presentaron ante él en mi estado inconsciente, decidieron simplemente dejarme ir. Aparentemente, fue su orden. ¿Y qué pasó con tu tío? Preguntó Ludwig. ¿Qué más? Como él fue quien nos reveló como pecadores, fue recompensado, y con su hermano muerto, el ducado quedó vacante, así que simplemente tomó el poder. Y supongo que tu objetivo es recuperar lo que una vez fue tuyo. Ja, dices cosas raras, Ludwig. No estoy loco, conozco mis límites. Y no puedo ir en contra de mi tío. Después de todo, aunque no es un usuario de espada, es un mago del séptimo círculo, aunque la mayor parte son bienes robados de Graftet. Espera, ¿injertó un círculo? Preguntó Ludwig. Sí, logró robar el corazón del mago del séptimo círculo e injertarlo en su cuerpo. Por eso es imposible que pueda vencerlo. Luego miró a Ludwig y sonrió. ¿Crees que soy un cobarde, no? En realidad no, Ludwig negó con la cabeza. Hay una delgada línea entre el coraje y la estupidez, y no querer morir es todo menos estupidez. Hoyo sonrió y dijo: supongo que tienes razón. Para ser honesto, me resultó muy difícil tratar con Thomas, dijo. Puedo adivinar por qué, dijo Ludwig. ¿Tú haces? No quieres exponerte, aunque dudo que tu identidad esté completamente oculta, añadió Ludwig. Sí, algunos profesores ya saben de mí, pero la Academia Oscura no está relacionada con la Orden Sagrada. Aunque es parte del Imperio Lufondal, la Orden Sagrada no puede simplemente pedir mi cabeza, supongo.
Después de todo, aquí hay profesores poderosos, dijo Ludwig encogiéndose de hombros. Hablando de maestros poderosos, mañana es el último día antes de los exámenes. Tendremos nuestra sesión de práctica final, aunque será la primera y la última para ustedes, dijo. ¿Qué práctica? Preguntó Ludwig. ¿Combate mágico, no lo sabías? Preguntó Hoyo. Ay, me olvidé de eso hoy, pero no puedo usar ninguna magia ofensiva, dijo Ludwig. Hoyo frunció el ceño. ¿Cómo es eso? Ya usaste Exhaust, sí, eso es básicamente todo lo que sé, eso y el sigilo de la no muerte, pero no iba a hablar de eso con Hoyo. Después de todo, la nigromancia está prohibida. Entonces será difícil para ti, te recomendaría que abandones la práctica de mañana, mucha gente estará detrás de ti, dijo. Ludwig se lo pensó y vio que ya era muy tarde. No tenía tiempo para aprender nada que le pudiera ser útil en un futuro próximo. Tampoco podía volver a Van Dijk. El alma capturada de Thomas Bondel solicita su atención. Capítulo 39. ¿Te gustaría tener una conversación con Thomas Bondel? Puedes ignorar esto si no quieres que te molesten las almas atrapadas. Está bien, le dijo Ludwig a Hoyo. Necesitaré descansar pronto. Sí, lo entiendo, perdón por la revelación, pero aún así, está bien, no es como si tuviera amigos con quienes hablar sobre esto, de todas formas tu secreto está a salvo conmigo, respondió Ludwig. Gracias, dijo Hoyo mientras procedía a salir de la habitación. Una vez solo, Ludwig presionó la opción de aceptar y su mente pareció inmediatamente transportarse a la linterna. En su interior se veía enorme, increíblemente tan grande que Bondel apenas llegaba a la rodilla de Ludwig. Bondel tenía un cuerpo etéreo, casi transparente, y el miedo parecía apoderarse de su corazón. Él a Ludwig murmuró. Tengo poca paciencia con quienes me llaman sin mucho que decir. Espera, tengo algo que decirte, dijo Thomas. ¿Qué pasa? Preguntó Ludwig. Sobre tu examen, dijiste que no sabías usar magia, ¿verdad? Dijo Thomas. ¿Y qué tiene eso que ver con que me hayas llamado aquí? Preguntó Ludwig. Estar muerto significa que aprendes algunas cosas, como lo que te dijo Bastos Van Dijk. Supongo que me has estado escuchando un poco a escondidas, preguntó Ludwig. No es que tuviera otra opción, y dijo Thomas. Sin mencionar, dijo Ludwig mientras acercaba su rostro al de Thomas, eres terriblemente tranquilo para alguien a quien maté, pensé que serías un poco más ruidoso, ¿con qué fin? Dijo Thomas retóricamente. Ya estoy muerto. La vida no tiene sentido, pero la verdadera muerte está un poco fuera de mi alcance y ahora te estás convirtiendo en un filósofo, rió Ludwig. Aún así, dime el propósito de tu llamada, tengo poca paciencia. Cierto, cierto. Thomas pensó por un segundo y dijo. Eres bastante apático. Ludwig frunció el ceño, pensando para sus adentros que Thomas decía la verdad y que desde su muerte tenía poco o casi ningún interés emocional en todo lo que sucedía a su alrededor o que para él incluso era ligeramente preocupante. Después de todo, literalmente perdió su humanidad, ahora no es más que un no muerto. Un no muerto inteligente, pero no muerto al fin y al cabo. ¿Y qué tiene eso que ver? Preguntó Ludwig. Para alguien lo suficientemente inteligente como para aprender todo tipo de cosas, eres un poco lento aquí. Ludwig golpeó con el puño justo al lado de Thomas, enojado, o eso parecía. Justo ahí. Señaló Thomas. Lo que acabas de hacer no es que estuvieras enojado ni tampoco te sentías realmente enojado, simplemente lo imitaste porque no puedes sentir realmente enojo. Me estás llamando sociópata, y dijo Ludwig. No es el término exacto que yo usaría, pero bastante parecido. Realmente no tienes empatía y básicamente imitas las emociones para adaptarlas a tu situación y condición, pero en el fondo sabes que no sientes nada. El labio superior de Ludwig se curvó con desdén. Supongo que puedes mostrar un poco de molestia, pero eso no ayuda a tu caso. Tu desequilibrio emocional te impedirá avanzar en tu magia o en el aprendizaje de, explicó Thomas encogiéndose de hombros. ¿Y qué crees que debo hacer? Preguntó Ludwig inclinando la cabeza. Tengo una solución para ti y bueno, básicamente es algo que probablemente ibas a descubrir tarde o temprano, pero si te lo digo ahora necesito que me hagas un favor, preguntó Thomas. Ludwig pensó un momento y dijo, no puedo prometerte nada, pero te escucharé. Ludwig no tenía intención de confiar en alguien a quien matara. Incluso si se trataba de un alma. Pero aún así estaba lo suficientemente interesado, lo suficiente como para tratar de comprender lo que estaba sucediendo. Está bien, está bien.
Esta linterna es muy especial y vi lo que obtuviste en el momento en que la obtuviste. ¿Puedes ver la pantalla de estado? Preguntó Ludwig. Puedo ver todo lo que tú ves, todas las almas pueden. Pero vi un poco más. Una de las funciones ocultas de la linterna, añadió. Habla, dijo Ludwig en tono autoritario. Bien, bien, dijo Thomas, inquieto un poco. Deus Necros es increíblemente inteligente, es una deidad después de todo, y ya se dio cuenta de que tu falta de emoción te atrofiaría, especialmente después de convertirte en no muerto, así que ocultó una función en la linterna, aunque hay otras funciones de las que tengo prohibido hablar o mi existencia entera será destruida. Prefiero volver a Necros como un alma muerta que simplemente desaparecer. Hablas un montón de mierda, ve directo al grano, dijo Ludwig. Sí, lo haré de todos modos. El caso es que, aunque no puedes usar tus propias emociones, puedes usar las emociones de los que están en la linterna, pero depende del método con el que murieron, dijo Thomas. Ludwig pensó por un momento y dijo, ¿quieres decir que puedo heredar emociones de aquellos que mato? Preguntó. Sí, básicamente la última emoción o el último grupo de emociones que puedes heredar, y eso se puede usar para complementar tu falta de emoción y potenciar tus hechizos. También puedes aprender de las almas que capturaste, pero eso tiene un precio. Eso suena interesante, dijo Ludwig. Sí, para mí y bueno, aunque resulte incómodo decirlo, morí sintiendo 3 emociones, dijo Thomas. Ludwig intervino inmediatamente. Rabia, desesperación y miedo, maldita sea, y Thomas parecía desconcertado. Realmente acabas de decir eso y de todos modos, sí, tienes razón, fue exactamente eso. ¿Y eso en qué ayuda? Preguntó Ludwig genuinamente interesado. Bueno, la rabia es en parte pasión, y es uno de los pocos elementos que potencian la magia de fuego y la magia destructiva. La desesperación es como un lodazal, un pantano sin esperanza, potencia la magia que causa debilitamiento físico, como tu exhausto cualquier magia que induzca letargo o debilidad. Y por último, el miedo. El miedo es frío, solitario y una disposición mental extremadamente destructiva. Potencia la magia de alucinaciones y todo tipo de magia que daña la mente. Entiendo lo que dices, pero ¿cómo puedo usar eso? Preguntó Ludwig. Bueno, te lo puedo decir, pero ¿podrías escuchar mi favor primero? Preguntó Thomas. Capítulo 40. Ludwig pensó por un momento y dijo, dime, ¿qué quieres entonces? Bueno, mira, tengo varios hermanos. Aunque soy el único heredero verdadero de la casa Bondel, bueno, exheredero. ¿Y qué tiene eso que ver con tu petición? Preguntó Ludwig. De todos mis hermanos, Rabí, aunque es hermanastro, ha sido el más amable conmigo. Pero mi madre se empeña en llevarle la contraria. Ha avanzado mucho en sus estudios y ha superado un par de mazmorras antes incluso de graduarse. Es inteligente y fuerte, pero su madre no es una noble, dijo Thomas. Déjame adivinar, ¿a tu padre le gustaba la criada? Preguntó Ludwig. Más bien como la señora del barrio rojo, pero sí. ¿Y cómo voy a ayudarte a ayudarlo? Preguntó Ludwig. Para nosotros, los Bondel, el origen es importante, de hecho, para todos los nobles. Mi hermano está haciendo todo lo posible para convertirse en un caballero de Lufondal. Y eso debería darle un estatus noble, aunque sea el más bajo. Una vez que lo consiga, podrá desafiar a mis hermanos para ser el heredero. Si yo estuviera vivo, nada de esto habría sucedido y, tan pronto como tuviera en mis manos la casa, invitaría a mi hermano a volver. Lamentablemente, eso ya no es posible, dijo Thomas. ¿Quieres que ayude a tu hermano a convertirse en caballero? Sabes que me estás pidiendo algo un poco loco. No, no es eso, él es más que capaz de hacerlo por sí solo. Pero el problema es que le falta una parte clave para obtener el derecho de sucesión. Cuando nacemos los Bondel, nos dan un anillo que nos ayuda a identificarnos, y ese anillo es necesario para continuar con la batalla de sucesión. Mi madre destruyó el anillo de Rabí cuando era joven, por lo que ya no puede ser parte de la sucesión. Pero ahora que estoy muerta, él puede usar el mío. No me digas que lo tenías en el cuerpo, preguntó Ludwig, porque recordaba claramente que Thomas había aparecido envuelto en llamas. No, no, no lo llevo conmigo, es la mejor manera de perder mi derecho a ser sucesor. Así que lo escondí y ahora lo tiene una persona de interés, por decirlo menos. ¿Estás siendo sospechosa a propósito, no? Gruñó Ludwig. Solo estoy bromeando contigo, pero sí, la persona de interés es una organización, se llaman Cuervo Blanco. Son una gran organización que organiza, vende y compra información.
Y si les dices estas palabras exactas, te darán el anillo. El Fénix sobrevivió, pero las llamas se extinguieron, dijo. Ya veo, pensó Ludwig. ¿Dónde puedo encontrarlos? Preguntó Ludwig. La sucursal más cercana está en Mira, una ciudad que está en la frontera entre el territorio de la Academia Oscura y el reino de Titania. Todo lo que necesitas buscar es el símbolo de un cuervo blanco en una de las posadas de allí. Se comunicarán contigo más tarde con el artículo una vez que les des la contraseña, dijo Thomas. Ya veo, dijo Ludwig, eso se puede hacer, pero no puedo hacerlo ahora, no puedo dejar la academia durante 3 años, dijo Ludwig. No te preocupes, la batalla por la sucesión se suponía que ocurriría después de que me graduara, así que todavía tienes 3 años para hacerlo. Bien, ahora que acepté tu petición, dime, ¿cómo uso las emociones de las almas? Es simple. Primero lo primero. ¿Puedes hacer una bola de fuego? Preguntó Thomas. No, no tengo idea de cómo hacer eso, todo lo que leí fueron cosas relacionadas con el tema específico de la clase, el acto de crear una bola de fuego o una bola de agua o cualquier tipo de magia básica es algo que aún tengo que aprender. Thomas pensó por un segundo y dijo, vi tu pantalla de estado, muestra que tienes un cuerpo bendito, eso es algo extremadamente raro en este mundo. Thomas dijo, sin mencionar que tienes sabiduría. No lo entiendo completamente y cómo funcionan esas estadísticas, pero parece que mejora aún más tu potencia de poder. Entonces, no solo mejorará aún más tu aptitud mágica, sino que usar emociones duplicará, si no triplicará, el resultado. En cuanto a aprender un hechizo, intenta imitarme usando trace. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Ludwig. Veo lo mismo que tú, y no tienes por qué preocuparte de que revele algo. Después de todo, estoy muerto y, una vez que haya cumplido mi propósito, me pondré del lado de Deus Necros. Thomas levantó su mano y el maná comenzó a enroscarse alrededor de su brazo, claramente visible para Ludwig, mientras movía y giraba hasta acumularse en su palma. Esto es Fireballe, ¿puedes replicarlo? Dijo Thomas. No lo sé, no entiendo del todo el proceso, dijo Ludwig mientras extendía la mano. Cerró los ojos y pronto el maná comenzó a moverse a lo largo de su brazo. Podía sentir que todo su cuerpo se calentaba un poco, cada vena tallada de Nepilium exudaba maná y ayudaba a Ludwig a usarlo para crear una bola de fuego que se arremolinaba en la palma de su mano. Para Thomas, la pelota era al menos el doble de su tamaño, pero para Ludwig era increíblemente escasa y más pequeña que la que usaba Thomas. Me sorprende bastante que hayas podido hacerlo en tu primer intento, dijo Thomas. Sí, no me sorprende tanto esa parte, dijo Ludwig mientras miraba una notificación que apareció frente a él. Has lanzado el hechizo bola de fuego. Tu comprensión actual de la habilidad es demasiado deficiente como para usarla como hechizo. Parece que no soy lo suficientemente competente, además no sé si debería aprender esto. Después de todo, por ahora solo puedo aprender 2 hechizos, dijo Ludwig. ¿2? Thomas frunció el ceño. Sí, solo 2, estoy limitado yo, esa es la primera vez que escucho de alguien que está limitado en el aprendizaje de hechizos. Pero por lo que creo, probablemente estés limitado debido a tu maná. Es demasiado bajo, supongo que si mejoras tu estadística de sabiduría te ayudaría a obtener más espacios para hechizos. Porque, por lo general, la mayoría de los magos tienen mucho más maná que tú. Incluso con la operación de Van Dijk y esa piedra de maná en tu frente, dudo que puedas usar bola de fuego más de 3 veces. Ya veo, eso va a ser un problema. Aunque es extraño, estabas lanzando bolas de fuego por todas partes. Sí, y un par de hechizos de fuego más en la mezcla también, pero eso es porque vengo de una familia noble y estuve practicando y aprendiendo magia desde joven. Es por eso que mis canales de maná son más amplios que los de una persona normal. Para ti, bueno, primero estás muerto. Y segundo, no tienes el beneficio de haber nacido en una casa noble. Así que solo trabaja en tu maná por un tiempo ahora, si las cosas no cambian, pregúntale a Van Dijk, es bastante inteligente. ¿Y entonces, qué pasa con la parte que utiliza las emociones? Preguntó Ludwig. Bien, tenía que llegar a eso, dijo Thomas, ahora, imagínate a ti mismo eliminándome. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.